Pedro y Andrés. Eran pescadores, y a ellos dijo: venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Cuando Jesús los invitó a renunciar a todo y seguirlo, ellos, en cierta manera, lo hicieron sin vacilar. ¿Simplemente dejaron todo y lo hicieron? Bueno, dejaron todo lo que tenían y fueron con él, pero la verdad es que no tenían mucho. La evidencia arqueológica sobre la pobreza de los pescadores es elocuente. En 1986 se descubrió un bote pesquero de madera en los fangales del mar de Galilea. Lo dataron en el siglo I, lo que le dio 2000 años de antigüedad. Quienes lo construyeron tenían materiales muy rudimentarios a su disposición. Sí. Mayormente pino, que no es lo más apropiado para construir un bote. Los pescadores galileos hacían todo lo posible para mantener sus botes navegando, calafateándolos y aplicándoles trozos de madera que pudieran conseguir. Y cuando un bote no daba más, lo desmantelaban y hundían. Los pescadores locales no eran los únicos potenciales reclutas de Jesús. Cafarnaúm era una ciudad comercial y atraía una variedad de hombres jóvenes desplazados del campo. Desde un punto de vista estrictamente demográfico, circulaba un gran número de personas que llamaríamos marginados, jóvenes que no podían casarse porque no poseían tierras y lo que con frecuencia hacían era mudarse de las pequeñas aldeas a pueblos mayores, incluso a ciudades. A través de su vida, Jesús había observado que los pobres como él estaban sometidos al poder romano. Tenían un yugo al cuello, poca comida y los bolsillos vacíos. Una de las maneras en que ese poder se hacía sentir era a través de los impuestos. Y los evangelios hablan sobre los recolectores de impuestos e incluso una aduana existentes en Cafarnaúm. Los aduaneros y los recolectores trabajaban a comisión, extrayéndole a la gente humilde todo lo que pudieran quitarle. Había impuestos sobre las exportaciones, importaciones y mercancías en el mercado. En algunos lugares había impuesto per cápita, es decir, por el simple hecho de existir. Los campesinos pagaban un impuesto de 12,5% del valor anual de sus cosechas. Para los judíos, pagar dinero a los romanos era insoportable. Rachel Haverlock habla con el profesor judío de historia Jack Pastor, quien ha estudiado las cargas impositivas que afectaban al hombre corriente en la Galilea del siglo I. Hay que pensar que ya casi un 30% era recaudado por distintas autoridades antes de que la persona pudiera ocuparse de subsistir, y si se tiene en cuenta que siempre se debía destinar buena parte al pago de deudas, eran muchas las personas que se hallaban al borde de la supervivencia. ¿Qué grado de resentimiento cree se había acumulado por parte de las diferentes personas en Galilea respecto del pago de estos impuestos a los romanos? Usted tiene esta civilización que la ha conquistado y que se opone a sus valores y ahora también tiene que pagarles. Esta creciente amargura no solo estaba dirigida a los romanos. En ocasiones apuntaba hacia su propia clase dirigente. La élite sacerdotal judía cobraba otro 15% por servicios religiosos y recolectaba diezmos, partes de la producción rural, a veces con apremios desmedidos. El historiador Flavio Josefo describe tácticas agresivas usadas por un alto sacerdote judío. Tenía unos lacayos muy malvados, que obtenían los diezmos con violencia y no vacilaban en golpear a quienes no hacían esos pagos a tiempo.
Los altos sacerdotes y los poderosos romanos confiscaban dinero y alimentos a la gente. Y para peor, las tropas imperiales romanas hacían ostentación de sus dioses y ofendían seriamente a los judíos devotos. Cerca de Cafarnaúm, el profesor Richard Freund cree haber descubierto un templo construido por Felipe, hermano de Herodes Antipas, y dedicado a Livia Julia, esposa del César, para halagar a sus amos extranjeros. Este templo estaba en funciones exactamente los días en que Jesús y los apóstoles se veían por primera vez. La arquitectura del templo era marcadamente imperial y podía avistarse desde lejos. ¿Qué era lo que veían cada día cuando salían con sus botes al mar de Galilea? No veían una sinagoga, no veían un templo judío, veían un templo romano con sus nubes de incienso. Y los pescadores que habitaban esta aldea deben haber sentido que esta era una ofensa a su sensibilidad religiosa. Los habitantes de Galilea sentían el hedor de la traición de sus líderes y una creciente odiosidad hacia los invasores romanos. Jesús de Nazaret estaba decidido a ofrecerles una alternativa, un mensaje de esperanza. Pero eso podría enfrentarlo duramente con el hombre más poderoso en toda Palestina, el gobernador romano Poncio Pilatos. Cesarea Marítima era una ciudad balneario al más puro estilo romano. Construida por Herodes el Grande el año 20 a.C., era una importante muestra de riqueza y poder en Palestina. Los romanos la adoptaron como la capital de Judea. Poncio Pilatos estableció el palacio de Herodes como su cuartel general. Allen Callahan ha venido a ver la vida de lujo que llevaban los ocupantes romanos. Este es el hipódromo, el estadio de carreras de carros, especialmente construido para ese deporte extremo, que era la Fórmula 1 del mundo antiguo. El gran palacio de Poncio Pilatos dominaba la costa. El contraste entre la calidad de vida de Jesús y la de Pilatos era abismante. Tiene dos plantas. Vemos la de arriba aquí. La planta de abajo se abre directamente al nivel del mar. Podemos ver aquí la delineación de la piscina privada. Todavía. Podía despertar en la mañana, contemplar el paisaje y bañarse en la piscina en cualquier momento. Es una mansión perfecta. Sumamente opulenta. No escatimaron en gastos. El fastuoso estilo de vida de Poncio Pilatos era posible mediante la dura explotación del trabajo de los sectores pobres del pueblo. La totalidad de la materia prima, los frutos de la fertilidad natural de la tierra, terminaban en las manos imperiales, en los mercados del imperio. El campo produce, la ciudad lo toma. El rigor de ese sistema era un padecimiento para todos en la región de Palestina. Jesús y sus discípulos querían aliviar al pueblo. Ellos pondrían cabeza abajo ese mundo opulento en defensa de los necesitados. Como predicador, Jesús pudo fácilmente instalarse en comunidades adineradas como Cesarea Marítima, sometiéndose a los ricos mecenas. Pero sabía por experiencia propia cuán dañina era la ocupación romana para los judíos comunes. Desde su infancia venía observando cómo la codicia de unos pocos creaba la miseria de muchos, y ahora entregaba un nuevo y sorprendente mensaje. Ser pobre era bueno. No conservéis vuestro tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones penetran y roban, pero haceos de nuevos tesoros en el cielo. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Un vuelco total del orden establecido tendría que lograrse por medio de una revolución no violenta y con solo un arma: amor. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo,
amad a vuestro enemigo y orad por los que os persiguen. Pero Jesús fue más allá de las simples palabras. Empezó a buscar y a proteger a los discriminados, prostitutas, pecadores, enfermos. De acuerdo con los evangelios, incluso comió en la mesa del hombre más repudiado en su comunidad, el recolector de impuestos. Esa no era la clase de persona que uno invitaría a su casa, y menos a su mesa, ya que era visto como representante de los opresores. Jesús fue muy explícito en cuanto a lo que pensaba de los recolectores de impuestos, pero aún así no los expulsó ni los marginó. En cambio declaró, ellos son parte de la raíz de nuestro problema social, pero los incorporaré a nuestro movimiento y buscaré la solución de una manera diferente. Jesús vio que los subyugados habitantes de Palestina anhelaban un cambio. Él los liberaría de la opresión, ofreciéndoles una forma totalmente nueva de ver el mundo. Lo más interesante surge cuando comenzamos a ver las conexiones entre las condiciones económicas existentes y la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, en el Padre Nuestro. Dios proveerá. Ese fue el mensaje de Jesús, que probaría alimentando al hambriento, curando a los enfermos, desterrando demonios. Todo en nombre de Dios. Los evangelios nos dicen que Jesús se había convertido en un predicador y hacedor de milagros sumamente popular. Pero en la Galilea del siglo I, eso no era algo nuevo. Jesús fue uno entre varios otros, aunque para su tiempo, por lo que nosotros sabemos, él sí fue claramente extraordinario, pero en ningún caso fue el único. En tiempos de Jesús la vida era dura. Enfermedad, hambruna y sequía eran males muy comunes. A falta de ciencia y medicina, la gente clamaba por milagros. Uno de los más populares hacedores de milagros era un productor de lluvia conocido como Joni, el trazador de círculos. Luego de trazar un círculo en el suelo, Joni se paraba en el medio y se rehusaba a moverse hasta que Dios interviniera. Hombres milagrosos como Joni aún son venerados por muchos judíos. Sus tumbas son santuarios populares a los que acude la gente a rogar favores de Dios. Ante la tumba de Joni en la ciudad de Hatzor HaGlilit, Rachel Haverlock saluda a Kim Stratton, experta en artes mágicas e historia antigua. ¿Qué podemos decir acerca de la popularidad de Joni, el trazador de círculos? Conocemos diversos relatos sobre el poder milagroso de Joni. Dibujaba un círculo y casi daba órdenes a Dios. Importunaba a Dios pidiéndole lluvias. Era famoso porque tenía una especie de vínculo con Dios, que era único. Granjeros y aldeanos desesperados por lluvia para sus sembrados se aglomeraban donde Joni hacía lo suyo. Otro hacedor de milagros del siglo I fue Hanina ben Dosa. Sus milagros fueron de tipo diferente. Hanina es más conocido por unas especies de milagros privados. Son oraciones por una persona determinada o los hijos de alguien que estuvieran padeciendo algún mal y que se recuperaban. Hanina es quizás el más parecido a Jesús en el sentido de que también realizaba milagros con sus manos como un sanador, o bien por medio de una plegaria o por el roce de su túnica. Tales curaciones eran